Buenos días, amada familia. ¿Cómo están? Excelente. Quiero pedirles un favor. ¿Se pueden poner de pie las personas que nos acompañaron ayer al Parque Paraíso? ¿Quieren darle un fuerte aplauso? Déselo más fuerte al Señor. Ustedes son instrumentos en las manos del Señor. Ustedes van a marcar una transformación en esta hermosa ciudad y desde esta ciudad, lo creemos, hacia muchas naciones en el mundo. Les honramos, les felicitamos por creerle al Señor, por ejercitar, por llevar a la práctica todo lo que en Cristo les ha sido concedido. La vida cristiana, sin llevar a la palabra al ejercicio, se vuelve aburrida. Cuando no ejercitamos lo que en Cristo tenemos, estamos a un paso de convertirnos en una religión más. Sin la guía, sin la guianza, sin la asistencia del Espíritu Santo, amados, la iglesia evangélica solo se convierte en una religión. Y nosotros no estamos en esta ciudad, en esta tierra, para expandir una religión, sino para expandir un reino. Y creemos que ese reino que está entre nosotros lo llenará todo en esta ciudad, en nuestro país, y que toda la tierra será completamente llena de la expresión de la gloria de Cristo. Amén. Déselo fuerte al Señor. Tomen su lugar, por favor. Muchísimas gracias. Recordaba, mientras escuchaba a nuestro hermano que con tanta gentileza nos presentaba, primero decirles que es muy sencillo ver a Cristo en ustedes. Su amor, su cuidado, su paciencia para con nosotros nos hace amarles, nos hace reconocerles. Y la verdad, nos vamos de esta ciudad en pocas horas, pero nuestro corazón queda sembrado. Algo de nosotros fue impartido, y más que de nosotros, de la vida que portamos, pero también algo de nosotros se queda acá con ustedes, porque hemos sido recipientes de tanto que ustedes nos han podido dar, más que sembrarnos, y creo que hablo por los pastores Torres también en representación de mi esposa. Creo que más que venir a dar, hemos recibido mucho más de ustedes. Les honramos, amada familia. Estamos profundamente agradecidos por tantas muestras y expresiones del amor y del cariño que sé que es Cristo a través de ustedes. Recordaba cuando escuchaba las palabras de Andrés, recordaba que hace algunos años atrás leí un libro que tenía un título bastante sugestivo. El título del libro era ¿Cómo matar a 11 millones de personas? Y este libro hablaba de dos armas de destrucción masiva. Y sabe, el contexto en el cual este escritor narra esta historia es en la Alemania nazi, en la Alemania de Hitler, en donde familias enteras, familias judías, eran llevadas a los campos de exterminio en trenes. Pero ¿sabe una cosa? Estas familias no fueron empujadas a los trenes, sino que fueron seducidas por promesas, por engaños, por una narrativa que no tenía nada que ver con la realidad que enfrentarían en esos campos, en esas prisiones. La sugerencia, la promesa tenía que ver con un mejor futuro, con un mejor porvenir, con mejores condiciones de trabajo. A muchas de esas familias les decían, al lugar donde vamos a llevarlos serán campos altamente productivos, cultivables para ustedes.
Suban a estos vagones que los conducirán a un futuro mucho mejor para ustedes, para sus hijos. No necesitaron de armas, o al menos de armas tradicionales, para llevarlos a esos lugares de ejecución. Pero lo que más me impresionó de esta obra literaria, de este libro, fue que estos vagones repletos de judíos, mientras iban camino a su lugar en donde serían ejecutados, torturados, estos vagones pasaban muy cerca de una iglesia evangélica, de una iglesia cristiana. Y sus captores, las personas que los llevaban a ese campo de exterminio, para producir en ellos terror, para producir en ellos la angustia, antes incluso de llegar a estos campos, en medio del camino les decían: ustedes no son llevados a ninguna tierra prometida, ustedes no están siendo llevados a ningún futuro mejor, ustedes están siendo llevados a campos de ejecución, a campos en donde serán exterminados. Y ante los gritos y el terror de esta gente que estaba siendo llevada, esta iglesia evangélica que estaba muy cerca de los rieles de ese ferrocarril, de ese tren, dice el autor, el escritor de este libro, cristiano de paso, cuenta que esta iglesia escuchaba a lo lejos ya los gritos de esas familias que estaban siendo llevadas a esos lugares y subían el volumen de sus amplificadores, subían el volumen de sus cánticos para no escuchar los gritos desgarradores de esas familias. Cuando esos trenes se acercaban, lo que ellos hacían era cerrar sus puertas, elevar el volumen de sus cánticos, de tal manera que no interrumpan con la reunión que se había ya planificado, que no interrumpan con las actividades propias de una congregación, de una iglesia cristiana. Y sabe, las dos armas que describe este autor en este libro, dos armas que fueron capaces de matar a 11 millones de personas, son las siguientes. La primera es el engaño. Es una propuesta engañosa. Es una propuesta que consistía en proponer un mejor futuro, pero al final solo sería el intento de exterminio de una raza o de una cultura. Pero la segunda arma, igualmente poderosa, igualmente destructiva, no es el engaño, sino la indiferencia de quienes conocen la verdad. La indiferencia de quienes conocen la verdad y no la predican. La indiferencia de quienes oyen los gritos de aquellos que están siendo llevados a un exterminio. De aquellos que oyen los gritos de aquellos que no conocen a Dios y que están siendo llevados por el engaño a una destrucción. Y amada familia, esta no es esa iglesia. Esta no es esa iglesia. Yo creo, y este es el testimonio que tengo en mi espíritu, que no haremos oídos sordos ante un mundo que se está perdiendo. Creo que ni el engaño ni la indiferencia tendrá lugar en nosotros. Creo que ni el engaño ni la indiferencia encontrará un lugar en nuestros corazones. Allá afuera hay mucha gente, familias enteras, que están perdidas y que inexorablemente serán destruidas si no conocen la verdad. Y esa verdad es Cristo en nosotros. Amén, amados. Así que quiero que usted haga un compromiso con el Señor en esta tarde. Mañana todavía. No seré indiferente. No seré indiferente.
Sabe, el que conoce la verdad y no la predica es tan cruel como el médico que teniendo la medicina no la administra a su paciente. Y no seré indiferente. ¿Puede decirlo conmigo? No seré indiferente. El Señor tiene manos en esta ciudad y nuestras manos son las suyas. El Señor tiene un cuerpo en esta ciudad y ese cuerpo somos todos nosotros. Amén. Amén. ¿Compromiso? Haga así, que ese compromiso es el dedito. Compromiso. Dígale a la persona que tiene a su lado, compromiso. Excelente. Un aplauso para ustedes, por favor. Y quiero hacerles una pregunta para iniciar con lo que se me ha pedido, con lo que se me ha confiado en esta mañana. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser disciplinados? Pastor, ¿los está viendo? ¿A cuántos de ustedes les gusta que el pastor los discipline? ¿Seguro? ¿Estás segura? De hecho, la Escritura nos dice que a nadie, en primera instancia, disfruta de la disciplina. Pero ¿cuántos saben que la disciplina es necesaria? Yo quiero, de parte de su pastor, decirles que están en disciplina, todos ustedes. No, quiero decirles de parte del Señor que Él los ama. Y que el Señor, como Padre, al que ama, disciplina. La disciplina no es una expresión de su ira, sino es una expresión de su amor. Dios al que ama, disciplina. Él es un Padre que disciplina a sus hijos. Y dice la Escritura que en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. El primer efecto que produce la disciplina en nosotros no es gozo, sino tristeza. Usted no se goza por la disciplina, usted se goza por el fruto que la disciplina produce en nosotros. Es diferente. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, diga conmigo, después. Pero después, esta disciplina da un fruto apacible. Da un fruto apacible de justicia, endereza nuestros pasos. Da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Padre anhela ejercitar a sus hijos en la disciplina, para que en sus hijos pueda expresarse un fruto apacible de justicia. Fruto apacible de justicia. Y una de las expresiones de la disciplina de Dios es la poda. Es lo que el Señor describe en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor se describe a sí mismo como la vid verdadera. Y Él dice: yo soy la vid, el árbol de uvas. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Aquí hay al menos 3 actores. El Hijo como la vid verdadera, nosotros como las ramas de ese árbol de uvas, de esa vid, y el Padre. ¿Recuerdan cuál es el papel del Padre? El labrador. El labrador. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, miren, esta expresión es absoluta. Todo pámpano, toda rama que en mí no da fruto, el labrador, el Padre, la quitará, la cortará. ¿Sí? La cortará. Y todo aquel que en mí lleva fruto, la rama por sí sola no puede dar fruto, esa no es nuestra asignación.
tampoco es la capacidad que está en nosotros, sino que como ramas la demanda es que expresemos el fruto por haber permanecido en esa vid. ¿Se entiende? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace el Señor? No dice que la cuida, no dice que la cultiva, no dice que invierte tiempo en ella, sino que la quita, la corta. Pero todo pámpano, toda rama que lleva fruto, ¿qué hace el Padre? ¿Qué hace el Padre? Lo limpia. Limpia esa rama, ¿para qué? Para que lleve más fruto. ¿Cuál es el anhelo del Padre entonces para con nosotros que somos pámpanos introducidos en esa vid? Llevar fruto, que llevemos fruto, que podemos expresar abundante fruto. Y el Padre no dejará de disciplinarnos, de limpiarnos, hasta que podamos dar un fruto agradable a Él. ¿Se entiende? Entonces tenemos un Padre, un labrador que disciplina a sus hijos, que limpia las ramas, que nos limpia de toda impureza, que limpia toda área de nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos expresar un fruto abundante. La disciplina de Dios entonces no tiene como fin dañarnos, sino limpiarnos. ¿Cuántos se bañaron hoy? Ay, con razón es un aroma. ¿Cuántos saben que es necesario limpiar nuestro cuerpo? Cada día, ¿sí? Es necesario. El Padre sabe también que es necesario, aún mucho más que limpiar el cuerpo, es limpiar nuestra alma, descontaminarnos de toda contaminación, porque estamos, aunque no somos del mundo, estamos en un mundo. ¿Sí? Entonces, la disciplina de Dios no tiene como fin dañar, sino limpiar. Despojarnos de toda contaminación, de todo lo corruptible, de todo lo viejo, de todo lo que no produce fruto y que impide que Cristo sea expresado a través nuestro. El propósito de Dios no es, su urgencia no es que nosotros nos sintamos bien en una reunión. No es acomodarnos, no. El propósito que Dios tiene en su corazón es limpiarnos, es perfeccionarnos para que podamos llegar a la medida del varón perfecto que es el Hijo. La disciplina de Dios no es reactiva, su disciplina es proactiva. Su disciplina no viene en función de un error que nosotros cometamos. No se equivoque. La disciplina de Dios no es reactiva, es proactiva. Es formativa y está gobernada no por la ira, sino por su amor. Dios no nos disciplina cada vez que cometemos un error. Dios nos disciplina permanentemente hasta que seamos perfectos en Cristo. ¿Se entiende? En el ámbito evangélico muchas veces se entiende mal la disciplina. Y creemos que cuando el músico o el ministro de la palabra cantada cometió un error, entonces está en disciplina porque está ahí sentado. No, esa no es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios no actúa en función de un error, sino en función de un propósito. ¿Sí? Y el propósito es llevarnos a la estatura del varón perfecto. Así que el Señor permanentemente nos sumerge, nos introduce en un proceso de disciplina en donde somos limpiados, perfeccionados, formados a la imagen de Cristo. La disciplina de Dios entonces no se enfoca en corregir la falta, sino en llevarnos a una medida, a un estándar de perfección. Y esta es nuestra esperanza. Así como el labrador no dejará de limpiar las ramas hasta que lleven abundante fruto, así el Padre no nos dejará sin disciplina hasta que pueda ver en nosotros la imagen perfecta de su Hijo. Esa es nuestra esperanza, que aquel que inició
La buena obra en nosotros no nos dejará sin disciplina. No la dejará inconclusa su obra en nosotros, sino que la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Así que lo único que le falta a usted y a mí es disciplina. Es la disciplina del Señor, porque estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, y es por la disciplina del Padre que ese proceso, ¿sí?, no se detendrá en ninguno de nosotros. Amén, amados. Entonces quiero hablarles de esta expresión de la disciplina del Padre, que es despojarnos de todo lo viejo. Despojarnos de todo lo viejo. La disciplina de Dios tiene como objetivo despojarnos de todo lo que se corrompe, de todo aquello que perdió su forma, que perdió su esencia, de todo lo viejo, para que lo nuevo que hay en él se exprese en nuestra vida. Pero entre las cosas que más le cuestan al hombre, y no solo al hombre, sino también a la mujer, entre los que más nos cuesta a nosotros en este proceso llamado disciplina, es despojarnos de lo viejo. ¿No me creen? ¿Cuántos tenemos un armario en casa en donde guardamos cosas por años y que están acumulando polvo? Cosas que hace mucho tiempo ya no nos quedan. Cosas que hace mucho tiempo dejaron de servir. ¿Cuántos de nosotros guardamos? Tenemos en la casa ese armario en donde vamos acumulando cosas viejas que en algún momento fueran nuevas, pero que ya no lo son más. ¿Cuántos tienen ese armario en casa? ¿Sí? Allí en ese lugar guardamos cosas que sabemos que no vamos a volver a usar, pero sin embargo las conservamos. Y vamos acumulando con el tiempo y nos resistimos a sacarlas de ahí, a despojarnos de aquello que un día fue nuevo, que un día fue ¿cómo lo puedo decir? Fue novedoso, pero que ahora solo es algo viejo que no decidimos sacarlo de nuestra vida. ¿Y cuáles son las excusas que usamos para no despojarnos de aquello? Número 1, todavía sirve. ¿Sí? Aquí hay algún jovencito que cuando usted quiere sacar algo del closet o el armario de sus papás, el papá le dice, déjame ahí que todavía sirve, ¿ah? Déjame ahí ese teléfono de cordón, ese teléfono de disco, todavía sirve, ¿ah? Déjame ese fax ahí, déjame esa impresora ahí que ya no tiene repuestos, déjamela ahí que todavía sirve. ¿Cuántos tienen cosas en casa que usted sabe realmente que no sirven y no servirán jamás? Pero de alguna manera nos resistimos a botarlo, a sacarlo, porque creemos que o nos engañamos y llegamos a pensar que todavía sirve. Número 2, segunda excusa, lo voy a arreglar. Amado, en 20 años no lo arreglaste, no lo vas a arreglar más. No lo vas a arreglar, no hay repuestos, no lo vas a arreglar. Llegamos a creer que en algún momento vamos a hacer lo que en 20 años no hicimos. No lo vas a arreglar. Número 3, la moda regresa. Ese viejo pantalón que usabas con la basta tan ancha no va a regresar. Oramos para que esa moda no regrese. No va a volver esa moda. Bótalo. Por amor al Señor y por amor a nuestros ojos, bota eso. Y la excusa favorita de muchos: algún día me volverá a quedar.
Este lunes, mañana empiezo el gimnasio, empiezo la dieta y todo eso que está guardado ahí me volverá a quedar. Puede decirle a su hermano con todo cariño, no te volverá a quedar. Renuncia, ponle la mano así, renuncia ahora. Son excusas que nosotros usamos para resistirnos a despojarnos de aquello que se volvió viejo. Pero esta última podría ser la más nociva y una de las más recurrentes, la costumbre. Sabes que no volverá a servir, sabes que no tiene arreglo, sabes que no volverá a ponerse de moda, pero por costumbre lo sigues guardando. Por tradición. Lo sigues guardando ahí. Y si alguien quiere tocar, no son mis cosas. A nadie le molestan. Sí nos molesta. Sí, sabemos que son tus cosas, pero sabemos también que mientras sigues acumulando cosas en ese lugar, no habrá espacio para lo nuevo. Sí molestan, sí estorban. Esta última, la costumbre, es una de las más fuertes de nuestras excusas. La costumbre o la tradición hace que nos apeguemos a lo viejo, aun cuando sepamos que no tiene arreglo y que ya no servirá más. Lo cierto, amada familia, es que mientras sigamos creyendo que hay algo de lo viejo que nos pueda servir, mientras sigamos teniendo apego por lo viejo, nunca decidiremos despojarnos de aquello. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de aferrarnos a lo viejo? ¿Cuáles son las consecuencias de aferrarnos a lo viejo? Número 1, lo viejo nos impide disfrutar de lo nuevo de Dios en nosotros. Lo viejo nos impide disfrutar de todo lo nuevo que Dios tiene para nosotros y que en Cristo nos ha sido concedido. Si no nos despojamos de las cosas viejas, lo nuevo de Dios no tendrá espacio en nuestro corazón. Y amados, el alma, nuestra alma, es como ese armario. Es un lugar en donde vamos guardando, acumulando cosas. Cosas que podían haberse vuelto viejas con el tiempo. Cosas de las que debíamos habernos despojado hace mucho tiempo atrás y que impiden que lo nuevo de Dios haya un lugar en nosotros. El alma que no está siendo renovada se convierte en una acumuladora compulsiva. El alma que se resiste a despojarse de lo viejo se convierte en un altar en donde lo viejo es adorado. ¿Se entiende? Ahora, si nosotros no sacamos lo viejo del armario, tendremos un problema de espacio. Pero si no sacamos lo viejo de nuestro corazón, el problema se hace más grave. Hay una condición conocida como el síndrome de Diógenes. ¿Hoy no vino Diógenes? ¿No vino? Podemos hablar de él entonces. El síndrome de Diógenes. ¿Sabe lo que es el síndrome de Diógenes? El síndrome de Diógenes es un trastorno de comportamiento que se caracteriza por la acumulación compulsiva de objetos viejos o incluso de basura. Ese es el síndrome de Diógenes. Es un trastorno de conducta, de comportamiento, que se caracteriza por la acumulación de cosas viejas e incluso de cosas que se volvieron basura. Y el principio es que todo aquello que se envejece se corrompe y lo que se corrompe se convierte pronto en basura. Y la basura no debe ser acumulada, la basura debe ser desechada.
debe ser desechada. Es lo que el apóstol Pablo entiende, Filipenses capítulo 3 y verso 8. Véalo, por favor. Filipenses capítulo 3 y verso 8. Miren lo que dice Pablo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista ¿de qué? Del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué es lo que produce en nuestra alma el conocimiento, el incomparable valor de conocer a Cristo? Un trastorno en nuestra escala de valores. Lo que antes para nosotros era ganancia, ahora es pérdida. Lo que antes para nosotros era valioso, ahora es basura. ¿Sí? Es por eso que el apóstol Pablo nos insta a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. ¿Por qué? Porque las cosas de arriba son eternas, son incorruptibles, mas las cosas de abajo son temporales, corruptibles, pasajeras. Pero esas cosas de arriba, después de la cruz, no están arriba, están en nosotros. Esas cosas de arriba, las que habla Pablo, es la vida de Cristo, la expresión de esa vida en nosotros. Pero esa vida no podrá expresarse en nosotros si atesoramos, si acumulamos las cosas temporales, las cosas que se vuelven viejas. ¿Me hago entender? Estas cosas son de arriba, pero no están en las nubes. Son celestiales. Son eternas, pero han sido impartidas en nosotros. Pablo entiende que debe deshacerse de todo lo viejo, costumbres, tradiciones, estructuras, títulos. Él sabe que debe hacer espacio en su alma para que todo lo nuevo que hay en Cristo pueda hallar un lugar de expresión en él. Para que decidamos despojarnos de lo viejo, necesitamos, en primer lugar, que lo nuevo se revele a nuestra vida. Este es el orden. Porque si no lo vemos a Él, andaremos buscando en la basura, tratando de recuperar lo viejo que perdimos. Por eso es que Pablo dice, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, todo se devaluó en mi corazón. Todo queda atrás, como pérdida, como basura, porque veo algo de mayor valor. Pude ver en Cristo a alguien de incomparable valor. ¿Se entiende, amado? En mi iPhone, que lo tengo ahí en la mochila, ¿puedes prestarme el tuyo, mi amor? Este iPhone es resistente a las caídas. ¿Quiere ver? No, Fosar, me va a ir mal. Este iPhone es un iPhone 16. Estoy orando para que el Señor le hable a mi esposa, porque yo tengo un iPhone 11 y ella tiene un iPhone 16 y no hay justicia en esto. Yo tengo un iPhone 11 y en su tiempo fue un iPhone, fue el último en su generación. ¿Sí? Era una novedad. Pero su valor se ha ido devaluando, su valor, ese celular se ha ido depreciando con el tiempo y llegará un momento que se descontinúe y se vuelva obsoleto. Ya no tendrá forma de actualizarse. ¿Se entiende? Entonces en ese momento mi esposa se compadecerá de mí y me entregará este iPhone. No. Pero si esa fuese la última versión, ¿sí? Yo diría, no tengo la necesidad de despojarme de aquello. Pero viendo este iPhone en comparación con ese, yo digo, no, esto tiene un valor mayor. Sus prestaciones son mayores.
Entonces, de buena gana, me desharé de ese viejo celular, ¿sí? Porque mi esposa me ha entregado esto nuevo. ¿Me hago entender? Amén. Diga amén, apóstol Maloli. Gracias, querida. Pero si no lo puedo ver, si no puedo ver lo nuevo, me terminaré aferrando a lo viejo. ¿Se entiende? No decidiré en mi corazón despojarme de aquello. Y hay muchas cosas, y esto tengo en mi corazón para usted, hay muchas cosas que debieron salir de su vida hace mucho tiempo, pero que usted sigue guardando, acumulando, cuando debería haberlo desechado y debía haberlo llamado como tal, basura. Ahora, basura no son necesariamente cosas malas. Si nosotros pudiéramos pasar frente a la casa del apóstol Pablo y encontráramos ahí su tacho, su contenedor de basura, y pudiéramos hurgar en esa basura, ¿qué encontraríamos? Yo sé que basura, pero ¿en qué consistiría la basura del apóstol Pablo? No necesariamente cosas malas, títulos, reconocimientos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Perdón? Logros, tradiciones, costumbres, ¿sí? Una medida de conocimiento, ¿perdón? Linaje, tantas cosas que se devaluaron en el alma, en el corazón del apóstol Pablo, y que decidió despojarse de todo aquello que no necesariamente era malo, pero que le sirvieron hasta un tiempo, hasta un momento determinado de su vida. Amado, basura es lo que te sirvió hasta esta mañana, en forma de cáscara, en forma de empaque, pero que ya no sirve más. Y un alma llena de cosas viejas da como resultado una vida vacía. Pareciera una contradicción, pero es perfectamente compatible estas dos expresiones. Un alma llena de cosas viejas y una vida vacía. A pesar de que pueda sonar contradictorio, un alma que retiene lo viejo, un alma que acumula cosas que se deterioraron, que se corrompieron, da como resultado una vida vacía. Y quiero referirles a un testimonio. Mi abuelo, que partió hace algún tiempo atrás, tenía 5 hijos. 4 de ellos murieron y solo quedó mi padre. Mi abuela también murió. Pero mientras mi abuelo estaba con vida, él tenía la afición de coleccionar revistas, coleccionar objetos, coleccionar cosas que pueden ser novedosas. Pero cuando perdió su familia, cuando perdió a sus hijos o a gran parte de ellos, esta afición por acumular cosas creció en él. Cuando perdió a su esposa, esto se aceleró. Y cuando nosotros íbamos a visitarlo, él tenía una casa amplia, grande, pero veíamos con asombro que cada vez tenía menos espacio en su casa. Cada vez tenía menos espacio en su cocina porque acumulaba hornillas, acumulaba esas cocinas que ya no servían, acumulaba planchas, acumulaba televisores. Las revistas seguían creciendo en número, periódicos, recortes de periódicos. Y poco a poco su casa se fue convirtiendo en una especie de museo, una especie de bodega. La última vez que visité a mi abuelo, solo tenía un espacio de sala. Ya casi no había espacio en la cocina. De hecho, ya no había espacio en la cocina y todo lo que él, sus alimentos, los consumía fuera de casa. Su casa fue llenándose de cosas viejas, mientras que su vida se iba haciendo vacía.
¿Se entiende, amados? Acumular cosas en tu armario te roba espacio. Acumular cosas viejas en tu alma te roba vida. Te roba vida. El apóstol Pablo en Efesios 4:17 nos habla con estas palabras. Nos dice, por esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan como la gente sin Dios. ¿Cómo vive la gente sin Dios? Vive de acuerdo a su mente vacía. ¿Qué es una mente vacía? O vanidad de la mente. Una mente vacía no es una mente en donde hay ausencia de cosas. No, es una mente llena de cosas viejas. Llena de asuntos, de cosas, objetos temporales. Es una mente que tiene apego por aquello que se corrompe con el tiempo. Esa es una mente vacía, es una mente disociada de las cosas eternas y asociada a las cosas temporales. Esa es una mente vacía, es una mente gobernada por lo temporal, por lo corruptible, en donde lo espiritual, lo eterno, lo divino no tiene un lugar. Haga una estadística, a ver, aquí, ¿cuántos conocen la alineación del Real Madrid? ¿Cuántos conocen los equipos que clasificaron al Mundial del próximo año? ¿Ah? ¿Cuántos conocen hace cuántos años el Cuenca no... Perdón, me equivoqué. Me equivoqué, perdón. Un lapsus. Hay hermanos que conocen más de la alineación del equipo, que conocen más de fútbol que de Cristo. Hay hermanas que conocen más de lo que pasa en la farándula, en las redes sociales, que lo que Dios dice de sus vidas. Esa es una mente vacía, una mente llena de cosas corruptibles, temporales y vacía de una realidad eterna. ¿Se entiende? Eso es una mente vacía, es la vanidad de la mente. Es la condición de un alma en donde guardamos, acumulamos cosas que se hacen viejas y que nos impiden disfrutar de lo nuevo de Dios en nosotros. Una mente vana es la gestora de una vida vacía. Por eso el apóstol Pablo dice más adelante, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de lo viejo, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y renuévense. Miren el orden, esto es progresivo. No puede haber una renovación sin antes experimentar un despojo. Usted no puede renovar su armario sin antes despojarse de todo eso viejo que tiene ahí. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amados, la iglesia necesita aprender a vestirse. Y obviamente no nos estamos refiriendo a una vestimenta externa. Necesitamos aprender a vestirnos de lo nuevo que Dios tiene, de lo nuevo que en Cristo nos ha sido dado. No podemos ser revestidos de lo nuevo sin habernos desnudado antes de todo lo viejo. Amén. No hay nada en lo viejo que sirva, lo viejo no volverá a ponerse de moda, lo viejo no tiene arreglo y nada de lo viejo nos volverá a quedar. De hecho, la Escritura es muy clara y dice que lo nuevo de Dios no tiene parte con lo viejo. Lo viejo no tiene parte con lo nuevo. Aunque lo viejo quiera vestirse de nuevo, seguirá siendo viejo. ¿Estamos acá? Lo viejo tiene solo una sentencia y no es de reparación, sino de muerte. Mateo 9:16, el Señor Jesús dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo.
Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Se entiende, amado? El Señor busca odres que estén dispuestos a ser renovados para vertir su vino en ellos. Y hay una historia, no voy a entrar en ella, no voy a leer la escritura, pero usted la puede hallar en Primera de Reyes 13. Hay una historia, es el encuentro entre dos profetas. Un profeta viejo y un profeta joven, un profeta nuevo. Es el encuentro entre dos profetas, Primera de Reyes 13. Dios le dio un encargo al profeta joven. Y le dijo, ve delante del rey de mi pueblo y háblale con estas palabras. El profeta tenía un mensaje de parte de Dios para ese rey. Ese rey su corazón se había torcido, se había separado de Dios y estaba juzgando al pueblo no conforme a la voluntad del Señor. ¿Me sigue? Pero el Señor le hace una advertencia y le dice, cuando tú vayas delante del rey, asegúrate de volver por el camino que yo te señalo y no vayas por otro camino. No te distraigas. Vuelve por el camino que yo te señalo. ¿Qué es lo que hizo el profeta joven? Respondió en obediencia, pero luego cuando iba de regreso, el profeta viejo lo manda a buscar. Y este profeta le dice al joven, ven a mi casa, quiero que compartas conmigo la mesa. Ven por este camino, llega hasta mi casa y quiero comer contigo, quiero compartir contigo en la mesa. Y la advertencia que Dios le dio al joven se le olvidó. Dios le dijo, si tú no vuelves por el camino que yo señalo, morirás. Y fue exactamente lo que pasó. El profeta joven se sentó en la mesa con el profeta viejo y cuando salió de su casa, una bestia salvaje lo devoró. ¿Me sigue hasta ahí? Y aquí hay 3 principios. ¿Saben cuál fue el deseo del profeta viejo al enterarse de que el joven había muerto? Él dijo esto: este joven que anduvo por el camino, que lo llevó hasta mi mesa y que ahora está muerto, quiero que sus huesos sean enterrados con mis huesos. Esto es algo profético que necesitamos entender. Son 3 principios señalados en este contexto. Número 1, caminos representan decisiones. Número 2, mesas representan comunión. Y número 3, huesos representan vínculos, pactos o alianzas. Lo que quiero decir, amada familia, lo que nos dice esta porción de la Escritura es que lo nuevo no puede ni sentarse a la mesa y mucho menos crear alianzas o pactos con lo viejo. Lo nuevo no puede sentarse a la mesa con lo viejo. No podemos comer de lo viejo y de lo nuevo. Y mucho menos tratar de hacer alianzas entre lo nuevo y lo viejo. Así como no puede mezclarse ley con gracia, no puede mezclarse lo viejo con lo nuevo. ¿Estamos? ¿Cuál es la propuesta del profeta viejo? ¿Cuál es el interés de que sus huesos sean enterrados con los huesos del profeta joven? La propuesta de lo viejo, el interés de lo viejo es maquillarse como nuevo, es lucir como nuevo, sin cambiar su esencia. Es lo que algunos hombres hacemos cuando pintamos canas y queremos cubrir esas canas. O cuando algunas bellas mujeres quieren cubrir con maquillaje algunas cosas que salen por aquí, por los ojos. Es solo un maquillaje, pero no detiene un proceso que es irreversible en este cuerpo físico.
¿Se entiende, amado? ¿Sí? Entonces lo viejo intenta vestirse de nuevo, pero no quiere renovar su forma de pensar. Lo viejo quiere sentarse a la mesa junto con lo joven, participar de una nueva enseñanza, pero se resiste a cambiar su nutrición. Se resiste a cambiar su dieta. Solo quiere picar en la mesa con el alimento nuevo. Solo quiere apuntar mensajes nuevos, pero no decide cambiar o rendir su credo. Lo viejo quiere lucir nuevo, pero no está dispuesto a corregir sus caminos. Lo viejo quiere tener apariencia de juventud sin despojarse de su vieja naturaleza. Lo viejo intenta maquillar al muerto en lugar de enterrarlo. Se resiste a enterrar las cosas que se envejecieron e intentan hacer un pacto, una alianza con lo nuevo para tener apariencia de vida. ¿Se entiende, amados? Un alma que se aferra a lo viejo pronto se convertirá en un altar en donde lo corruptible, lo viejo, será adorado. Ezequiel capítulo 14 y verso 3. Ezequiel capítulo 14 y verso 3. Miren lo que dice. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿En dónde están los ídolos? En el corazón. El corazón nuestro es el altar. En la plataforma no lo es. Es nuestro corazón. Hace un tiempo atrás, cuando recién nos convertimos con mi esposa, fuimos a la casa de mis suegros. Y mis suegros todavía no estaban reconciliados con el Señor. La reconciliación no había sido notificada a sus corazones y todavía eran parte de una religión tradicional. Así que nosotros llegamos a esa casa como los guerreros de Cristo, con martillos en nuestras manos, y rompimos algunos santos, algunas imágenes en esa casa, y pronto se armó un problema, pero gracias a Dios ya nos llevamos bien con los suegros. Pero pronto nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error. Esa no era la casa de mis suegros, habíamos entrado a la casa del vecino. No, mentira. Habíamos cometido un error porque de nada sirve romper ídolos, ¿sí?, en un altar externo si no sacamos los ídolos del corazón. ¿Se entiende? Entonces, cuando no rendimos nuestra voluntad, cuando el alma no es renovada, los verdaderos ídolos que pueden estar siendo adorados en el corazón, esos viejos hábitos, placeres, costumbres, esos ídolos que están recibiendo idolatría, adoración falsa en el corazón, no pueden ser derribados, no pueden ser tocados. Todo lo viejo que no se entrega se convertirá en un ídolo, en un objeto de adoración en nuestro interior. Hace un tiempo atrás, cuando mi esposa compartía en la ciudad de Panamá, en medio de una administración, algunas mujeres se le acercaron y le decían: he comprendido que tengo que entregar no solo cosas delante del Señor, sino también personas. Una mujer le dijo: hace 5 años perdí a mi hijo, pero todavía conservo un altar para él en mi corazón. Todavía él sigue siendo el centro de mi vida y necesito reconocer que el centro de mi vida solo es el Señor. Y no estamos diciendo menos de ese dolor indescriptible que solo un padre y una madre pueden experimentar por la pérdida de un hijo. Lo que estoy diciéndote es que la vida no se detuvo ahí. Lo que estoy diciéndote es que ningún hijo puede ocupar el lugar que solo al Señor le pertenece en nuestro corazón. Ningún recuerdo, ninguna pérdida puede hacer que nuestra vida se detenga, porque hemos comprendido que Cristo es nuestra vida.
Y en Él estamos yendo siempre de gloria en gloria y no de recuerdo en recuerdo. Otra mujer se le acercó y le dijo a mi esposa, hace algunos años atrás me divorcié de mi esposo, pero todavía conservo su ropa en mi casa. Todavía conservo su recuerdo en mi habitación. Todavía hay un altar de mi esposo en mi hogar. Amado, nada puede robarle la gloria, la honra y la adoración que solo al Señor debemos dar. Nada ni nadie. El Señor dijo, uno que quería seguirme, le dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Amados, el Señor nos mandó a anunciar al mundo sus buenas nuevas, no a contarle al mundo nuestras malas viejas. No a contarle a todos lo que me pasó hace 5 años, lo que me pasó hace 10 años, no. Reemplaza ese mal recuerdo, esa vieja noticia por el Evangelio, por la buena noticia de Cristo. Y eso traerá esperanza no solo a tu vida, sino también al mundo. El alma no renovada construye un altar en donde el pasado es honrado, las tradiciones, los traumas, incluso las experiencias espirituales que delante de Dios ya perdieron vigencia. El altar que debe ser para Dios se usa para rendir culto en nuestro corazón a lo que ya debía haber sido desalojado de Él. Recuerda a las personas que salieron de tu vida, pero no construyas un altar para ellos. Ese altar es un corazón que se aferra al pasado, en donde lo viejo recibe el honor y la gloria que solo a Dios le pertenece. ¿Saben cómo se reconoce a alguien que vive en función de la honra al pasado, en función de glorias pasadas? A través de estas expresiones. Es que yo antes era. Es que yo antes tenía. Es que si tú me hubieses conocido antes. No queremos conocer lo que eras antes. No, queremos conocer lo que ahora eres en Cristo. No queremos conocer lo que antes tenías. Queremos conocer todo lo que en Cristo te ha sido dado. Y tal vez no lo verbalizamos, pero seguimos anclados al pasado en lugar de proyectarnos hacia lo eterno y entender quiénes somos y todo lo que tenemos en Él. Si piensas más en lo que antes eras, si piensas más en lo que antes tenías, en lugar de lo que ahora eres y tienes en Cristo, es porque tu alma aún conserva un altar en donde se adora lo viejo. Un lugar alto en donde se venera más nuestro pasado que nuestra realidad eterna en Cristo. Cuando el alma no adora lo nuevo que hay en él, terminará adorando lo viejo que hay en el mundo. ¿Cuál es un indicador confiable de que estamos acumulando cosas viejas en el corazón? ¿Cómo podríamos nosotros ser diagnosticados? Es decir, yo soy un acumulador compulsivo. Yo me estoy aferrando a las cosas viejas. Bueno, la forma en que administramos lo natural es la evidencia de cómo administramos en lo espiritual. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es decir, nuestra casa física es la evidencia de la casa interna. ¿Se entiende, amados? Entonces, literalmente hay casas que parecen museos, llenos de reliquias sagradas, altares, ídolos. Es que este es el retrato de mi bisabuelo. Nunca lo conociste, pero está ahí. Este es el recuerdo de mi tía Fulgencia. Ella vino hace muchos años desde Europa y gracias a ella hoy tenemos lo que tenemos. Altares, reliquias. Este es el recuerdo de mi bautizo.
Tengo 50 años. ¿A quién le interesa recordar el día que me bauticé? No teníamos conciencia de esto, pero guardamos el recuerdo. La invitación de nuestra primera comunión está ahí. Museos. ¿Los qué? Los dientes del bebé, lleno de caries, pero ahí está. El cordón umbilical ahí, todo putrefacto, pero ahí está. Museos. Entonces, así como es en lo natural, así también es en lo espiritual. ¿Se entiende? Y por favor, no estamos tratando de enseñarle cómo debe usted redecorar su casa. Lo que estamos tratando es de enseñarle por la Escritura es cómo debe lucir su alma. Y el Señor no viene por una iglesia vieja, ni con arrugas, sino por una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga, es decir, siempre joven. Como dijo el salmista, lo que un día fue, no será. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. No se me haga y dígame amén, porque usted también ha escuchado ese salmo. Y finalmente, un alma que adora el pasado produce un fruto con aroma llamado nostalgia. Un alma que adora el pasado produce un fruto, produce un aroma llamado nostalgia. ¿Huele a la persona que tiene a su lado? Nostalgia. ¿Qué huele? ¿Huele a nostalgia? Esa nostalgia es siempre el recuerdo de cosas pasadas. ¿Se entiende? Lo pasado fue mejor. Es que en mi tiempo. La nostalgia es el perfume de lo viejo. Entonces hay personas que huelen a nostalgia en lugar de oler a Cristo. Y miren lo que pasó. Éxodo capítulo 16 y verso 3. Miren lo que pasó con una generación embriagada de nostalgia, con una generación cuyo perfume era la nostalgia. Éxodo capítulo 16 y verso 3. Usted conoce el contexto, ¿no? Es el éxodo de esa generación que tenía un destino que era la tierra prometida, pero se resistía por la nostalgia que había en su corazón a seguir avanzando. Y miren lo que dice. Miren esta querella, miren esta demanda, esta queja de esa generación, de ese pueblo delante de aquel Dios que los libró de la esclavitud. Miren el efecto narcótico que produce la nostalgia. Miren lo que dice. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Protestaban ellos. Y miren lo que dice. Miren los argumentos de los cuales levantan esta queja. Allá en Egipto nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne. Comíamos cuy con mote pillo y mote sucio. Nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Mentirosos. Porque un esclavo no come lo que se le antoja. Un esclavo come lo que su captor, lo que su capataz le dice que debe comer. Nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne, comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora, tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Mentirosos, ninguno de ellos murió de hambre. Si pudiéramos hacer un examen
un examen forense de toda esa generación que cayó en ese desierto, ¿saben a la conclusión que llegaríamos? Murieron de nostalgia. Murieron de nostalgia. Porque su corazón se quedó anclado al pasado. No pudieron librarse del pasado. Por lo tanto, no pudieron avanzar a lo que el Señor tenía por delante. La nostalgia, amados, es una trampa engañosa. Es una ilusión. Porque te hace recordar un segundo de placer. Te hace recordar un segundo de placer que viviste en días anteriores, pero no te hace recordar todo lo cruel, todo lo corrupto que había alrededor. Ese es el efecto de la nostalgia. Te hace recordar un segundo el placer de lo que viviste en un tiempo anterior, pero te hace olvidar todo lo perverso que rodeaba esa escena. Es una ilusión, es un engaño. Por eso cuando tú seas afectado por ese efecto, por esa ilusión que produce la nostalgia, sal de ahí. No te quedes a vivir en ese recuerdo, porque si Dios te sacó de ahí es porque ese escenario era escenario de muerte y no de vida. Sal de ese lugar. La nostalgia puede convertirse en idolatría disfrazada de memoria. Lo viejo puede convertirse en un ídolo disfrazado de honra. Si la honra al pasado no te permite avanzar, has hecho del pasado un ídolo. Cuando tengas esos ataques de nostalgia, cuando creas que todo tiempo pasado fue mejor, amado, mira alrededor y entenderás por qué el Señor te sacó de ese lugar. Mira alrededor. Adán siempre tendrá nostalgia por lo viejo, pero el nuevo hombre siempre tendrá el deseo por lo nuevo de Dios, por lo que no se corrompe, por aquello que es eterno. Y finalmente, ya dije finalmente, ¿no? Ahora sí, finalmente. Perdón. Es la nostalgia por el tiempo. El no decidir despojarnos de lo viejo hace que instrumentos útiles, instrumentos incluso divinos, puedan convertirse en ídolos inútiles. La estrategia que el Señor nos dio ayer en el parque puede convertirse en un ídolo. La palabra que el Señor te dio ayer por una persona, si la replicas en otro, puede convertirse en un ídolo. La forma en la que oraste puede convertirse en un ídolo en tu corazón. Instrumentos útiles de Dios pueden convertirse en objetos inútiles. ¿No fue lo que pasó con la serpiente de bronce? Ese pueblo estaba siendo atacado por serpientes. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Le dio una estrategia. Levanta una serpiente de bronce. Y todo aquel que mire la serpiente, aunque sea picado, no morirá. Tipo y figura de Cristo. Cristo se convirtió en... ¿De dónde sale el antídoto para el veneno de serpiente? De la serpiente. Cristo se hizo pecado, se vistió como serpiente porque de él vendría la cura para el veneno. ¿Se entiende? Era un tipo y figura de Cristo. Pero una situación específica, un remedio específico, no un ídolo. Pero ¿qué fue lo que sucedió con la serpiente de bronce? Siglos después, un rey en Israel decide limpiar el templo porque habían convertido el templo de Dios en una bodega, en un museo. Y cuando este rey, miren por favor, 2 Reyes 18:4. 2 Reyes 18:4 dice que este rey, creo que fue Ezequías,
Dice la palabra, quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos. ¿Qué hizo pedazos? La serpiente de bronce. La habían guardado como el diente del nieto. La habían guardado de recuerdo. Habían hecho un culto a la serpiente. Estaba ahí en un altar, en el templo de Dios, como si fuera Dios. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y hasta nombre le pusieron: Nehustán. Cualquier coincidencia con la realidad que hoy vivimos con la iglesia evangélica no es coincidencia. He estado en reuniones con pastores y la estrategia es ir a dar vueltas a un edificio para que caiga una ley. Amados, no fueron las vueltas las que hicieron que el muro de Jericó cayera, sino la obediencia de un pueblo que respondía a la voz de Dios. Es la voz. Dios usó la serpiente, pero nunca para que se convierta en un ídolo en el corazón de su pueblo. La serpiente, que en su momento fue un instrumento útil para sanidad, terminó convertida en un objeto inútil de adoración. El pueblo idolatró lo viejo y lo que fue útil se convirtió en un estorbo para la verdadera adoración. ¿Se entiende, amados? El alma no renovada construye altares a recuerdos que ya no dan vida, que no sanan, sino que enferman. El templo es otro ejemplo. Amados, los judíos llegaron a amar más el edificio que al Dios que se expresaba a través de ese edificio. Querían conservar aún las ruinas de ese edificio, aunque sabían que ya el Señor no estaba ahí. La gloria de ese edificio se había ido, pero el pueblo se resistía a irse de él. Como conclusión, Dios demanda de su iglesia una renovación permanente. El Señor dice: no se conformen a este siglo, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos un Dios que se mueve. Él no es estático. Él no repite modelos, estrategias. No. Él no es repetitivo. Él es progresivo. La vida cristiana es progresiva. Estamos en un proceso de continua transformación, de gloria en gloria. Si usted está hoy en la misma condición en la que estuvo hace 5 años, si usted está viendo o manejando su vida por el retrovisor en lugar de ver por el parabrisas, si usted está viendo el pasado y no a Cristo, usted tiene que despojarse y romper con los ídolos que aún están en su corazón. El Espíritu Santo no nos lleva a un recuerdo, sino a toda verdad. La experiencia de Israel con el templo, la experiencia de esa generación con la serpiente debe llevarnos a nosotros a una definición. Seguramente cada uno de nosotros ha tenido una experiencia gloriosa con el Señor. Seguramente en los tiempos pasados hubo una gloria. No podemos dejar de reconocer los milagros que el Señor ha hecho entre nosotros. Todo lo que hemos aprendido del Señor en el camino, pero hoy hay una gloria mayor y mañana habrá una gloria mayor que la de hoy. Amados, tengo esta palabra para esta casa. Está en un tiempo bisagra. Un tiempo bisagra. Un tiempo de un cambio de estación. Un tiempo de expansión en todo sentido, no solo en lo físico, porque así será,
sino principalmente en lo espiritual. Pero aquellos que se sigan aferrando a lo viejo no podrán transicionar a esta nueva estación. Y oro, y espero que también sea su oración, que el Señor nos despoje de todo lo que sirvió hasta ayer y que nos encuentre listos y dispuestos para avanzar a lo que Él tiene para nosotros el día de mañana. Amén. Nuestra adoración a Dios no es a un método. Nuestra adoración no es a una estrategia de crecimiento. Nuestra adoración no es a lo que yo pude aprender en una escuela. No, nuestra adoración es a Dios. Él es nuestra escuela. Su Espíritu es nuestra escuela. Su Espíritu es aquel que nos discipula. Dios no habita en recuerdos, sino en corazones rendidos. No fuiste a vivir de glorias pasadas, fuiste a vivir de una gloria postrera que es mayor que la primera. Esa gloria es Cristo en nosotros. Haz pedazos los ídolos, los recuerdos, deja atrás lo viejo, desecha la basura y procura y garantiza que solo Dios esté sentado en el altar de tu corazón. El Señor dijo: nadie que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo. Amado, tu dignidad no está en los logros pasados, no está en quién fuiste. Tu dignidad y la nuestra está en Cristo Jesús. Yo quiero hacer un llamado a esta casa con el permiso de los pastores. Quiero pedirte que te pongas de pie. Si acaso has reconocido por la palabra que hay una resistencia en tu corazón a despojarse de lo que ayer sirvió, a despojarte de lo viejo. Si acaso hemos acumulado de manera compulsiva cosas que debíamos haber sacado de nuestra vida. Si hay algo de lo viejo que está recibiendo la adoración que solo a Dios le pertenece, ponte de pie. Hoy es un día de renovación. Es un día en donde el Señor va a quitar cargas, pesos, lastres. Desde el primer día hablamos de ejercicio. Pero nadie puede ejercitar con un peso que no debería llevar en su espalda. Hoy es un buen día para entregarle al Señor todo aquello que nos impide avanzar. Amén. Y quiero pedirle a los pastores si nos pueden ayudar, porque no quisiera únicamente que usted se ponga de pie, sino que queremos orar con ustedes para que esa decisión que ya está en su corazón pueda ser también expresada, pueda ser manifestada de manera pública ante las autoridades que el Señor ha puesto al cuidado de sus vidas. Amén, amados. Queremos orar por ustedes. Queremos orar con ustedes. Y que el Señor nos permita ser instrumentos. Que el Señor nos permita ser instrumentos para la renovación de esta familia en Cristo Jesús. Vamos a orar. Tome la mano de la persona que está a su lado, por favor, y vamos a orar en este sentido. Papá, hoy decidimos despojarnos de todo aquello que nos impide avanzar. Hoy decidimos dejar de ver por el retrovisor, dejar de ver el tiempo pasado y proyectarnos hacia lo eterno, hacia todo lo nuevo que en Cristo tú nos has concedido. Señor, así como aquel rey, hoy decidimos hacer pedazos todos los ídolos que hemos dejado que se establezcan en nuestros corazones. Hoy decidimos romper con la idolatría a todo tiempo pasado. Hoy decidimos, Señor, cortar con lo viejo, desechar la basura y atesorar y valorar todo lo nuevo que hay en ti.
Señor, delante del incomparable valor que hay en conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor, estimamos todas las cosas como pérdida, estimamos todas las cosas como basura y avanzamos, Señor, nos proyectamos hacia lo que está por delante. Hoy te damos gracias por lo que hiciste ayer. Te glorificamos, Señor, por las experiencias que hemos tenido contigo, pero no nos aferramos a una estrategia, no nos aferramos a un método, Señor, porque sabemos que tú nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Hoy decidimos, Señor, entregarte, rendir nuestro corazón a ti y que solo tú recibas la alabanza, la adoración, la honra que a ti te pertenecen. Somos tuyos, Señor, somos tu pueblo, tu familia. Haz con nosotros conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén.